transforman vidas. Gente real Que cuenta su historia para ti. Una excelente tarde, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros en este fin de semana. Gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de Koinonia Radio le damos la más cordial bienvenida, como siempre, con esas historias que transforman vidas, vidas transformadas que transforman vidas, porque esa vida cotidiana es una lección de vida que nos ayuda a madurar. En este mes de octubre estamos celebrando precisamente uno de los acontecimientos que acompañan la vida, que recorren las manos de pequeños, de adultos, de mayores, del enfermo, del que está pasando mal. Sí, me refiero al rosario. Diría San Juan Pablo II, mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. El rosario me ha acompañado, decía San Juan Pablo II, en los momentos de alegría y en los momentos de tribulación. Ha recorrido mis manos delante de la duda, pero también delante de la certeza. Esas cuentas han recorrido también las lágrimas, el drama y el gozo, y me han reconfortado. La Madre Teresa de Calcuta decía: María es nuestra Madre, la causa de la alegría, y quien tome el rosario en sus manos jamás se sentirá defraudado. Hoy vamos a dedicarle Vidas Transformadas, esta cita semanal, de manera especial a vidas transformadas por las cuentas de un rosario. No es solo el objeto, es el poder de la fe, es la elevación de la oración, los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, a través de ¿quién? De la Madre y de la Maestra, a través de María. En este mes de octubre, vidas transformadas que transforman vidas, las cuentas del rosario. Y bueno, en esta primera parte los vamos a invitar a conocer por qué necesito rezar el rosario, por qué el rosario camina con el hombre, con los dramas, con los gozos, con las historias, con ese respirar de todos los días, con la convulsionada vida que tenemos, con la experiencia de la fragilidad, con la experiencia del pecado, de la violencia, de lo que daña, de lo que lastima la vida. El Santo Rosario, luz, la pequeña luz en medio de la vida cotidiana. ¿Por qué? ¿Por qué rezar el Santo Rosario? Vamos a dar inicio con esta historia. En un mundo cada vez más poblado, nos sentimos cada vez más solos. Erradicamos a Dios de nuestras vidas, de nuestra sociedad, de nuestras conciencias. Al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. San Agustín de Hipona. La misma naturaleza se rebela contra el hombre. Y mientras buscamos a Dios en donde no está. A través del espiritismo, a través de las sectas, apoyando la cultura de la muerte. Apoyando la eutanasia. ¿Cuáles son las consecuencias de la ausencia de Dios en nuestras vidas? Apoyamos todo tipo de cosas indecentes. ¿Puedo hacer algo para evitar todo esto? 45 millones de cristianos fueron asesinados en el siglo XX. La humanidad está en guerra con sí misma. El hombre destruye al hombre. Atacan nuestra fe, se burlan de nuestra iglesia. Oscuridad, maldad, odio. Hemos olvidado qué significa realmente ser humanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba atómica fue detonada sobre 2 ciudades japonesas.
Hiroshima y Nagasaki. Fue arrojada a las 8:15 de la mañana, hora de Hiroshima, y alcanzó en 55 segundos la altura determinada para su explosión, aproximadamente 6.000 metros sobre la ciudad, detonando justo de la clínica quirúrgica de Shima. La detonación creó una explosión equivalente a 13 kilotones de TNT. Se estima que instantáneamente la temperatura se elevó a más de 1.000.000 de grados centígrados, lo que incendió el aire circundante, creando una bola de fuego de 256 metros de diámetro aproximadamente. En menos de un segundo, la bola se expandió a 274 metros. Se estima que hacia finales de 1945, la bomba atómica había matado a 140.000 personas en Hiroshima. En medio de aquella tragedia, una pequeña comunidad de padres jesuitas vivía junto a la iglesia parroquial, a solamente 8 cuadras, aproximadamente 1 kilómetro del impacto de la bomba. Eran misioneros alemanes sirviendo al pueblo japonés. La iglesia junto a la casa de los jesuitas quedó destruida, pero su residencia quedó en pie, y los miembros de la pequeña comunidad jesuita sobrevivieron. No tuvieron efectos posteriores por la radiación, ni pérdida del oído, ni ninguna otra enfermedad o efecto. El padre Hubert Schiffer fue uno de los jesuitas en Hiroshima. Tenía 30 años cuando explotó la bomba atómica en esa ciudad y vivió otros 33 años más de buena salud. Él narró sus experiencias en Hiroshima durante el Congreso Eucarístico que se llevó a cabo en Filadelfia, Estados Unidos, en 1976. En ese entonces, los 8 miembros de la comunidad jesuita estaban todavía vivos. El padre Schiffer fue examinado e interrogado por más de 200 científicos que fueron incapaces de explicar cómo él y sus compañeros habían sobrevivido. Él lo atribuyó a la protección de la Santísima Virgen María y dijo: yo estaba en medio de la explosión atómica y estoy aquí todavía, vivo y a salvo. No fui derribado por su destrucción. Además, el padre Schiffer mantuvo que durante varios años cientos de expertos investigadores estudiaron las razones científicas del por qué la casa tan cerca de la explosión atómica no fue. Él explicó que en esa casa hubo una sola cosa diferente. Rezábamos el Santo Rosario diariamente en esa casa. En otra ciudad devastada por la bomba atómica, Nagasaki, San Maximiliano Kolbe había establecido un convento franciscano que también quedó intacto. Los hermanos protegidos, gracias a la protección de la Santísima Virgen, allí ellos también rezaban diariamente el Santo Rosario. Pero ¿cuál es el origen de Santo Domingo de Guzmán, 1170-1221, fundador de la Orden de Predicadores o Dominicos? Es considerado el originador de esta devoción y práctica. La Santísima Virgen se le apareció y a partir de ese instante, él utilizó el rosario en su trabajo misionero para hacer frente a muchísimas herejías de la época. En un mensaje, la Virgen le reveló: solo si la gente considera la vida, muerte y gloria de mi Hijo, unidas a la recitación del Ave María, los enemigos podrán ser destruidos. Es el medio más poderoso para alcanzar protección. Los fieles obtendrán muchas gracias y encontrarán en mí a alguien siempre dispuesta y lista para ayudarle. Desde tiempos antiguos se han reportado apariciones de la Virgen María en todos los rincones de la tierra, debido al papel excepcional que María Santísima desempeña dentro de la Iglesia como intercesora, protectora, madre espiritual y corredentora junto con Cristo. La mayoría de todas las apariciones del siglo I han sido de María. En
en la Argentina, en el siglo XX, también hemos gozado de la gracia, de la presencia de la Santísima Virgen María en una aparición ocurrida en San Nicolás de los Arroyos, una localidad al extremo norte de la provincia de Buenos Aires. El 25 de septiembre de 1983 se aparece la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, a una señora muy humilde llamada Gladys Quiroga de Mota. Escuchemos uno de sus mensajes referentes al rezo del Santo Rosario. Guardad, hijos míos, en vuestra tarea diaria un tiempo para el Señor. Vuelvo a repetiros, rezad el Santo Rosario, meditadlo, dad vuestro sí, como lo dio vuestra madre. Acompañad a Jesucristo a beber de su cáliz, abrid las puertas de vuestro corazón, preparad vuestro espíritu para que podáis recibir un día la gloriosa venida de mi Hijo. Estad en completa unión con la Madre y no os afectará ningún mal. Gloria al Altísimo, predicadlo. El 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, Japón, sucedió un evento que desafía todas las explicaciones científicas. El rectorado de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Hiroshima quedó erguido después de que la explosión de la bomba atómica arrasó con la ciudad, matando a 200.000 personas. A un lado del rectorado fue completamente demolida por la explosión atómica. No quedó en pie absolutamente nada en las calles adyacentes. De hecho, hasta la calle desapareció. Todo quedó completamente destruido. Solo el rectorado se mantuvo en pie en medio de las ruinas. Y solo 4 sacerdotes católicos que estaban dedicados al Santo Rosario sobrevivieron la explosión nuclear. El padre Hubert Schiffer, uno de los 4 sacerdotes, estaba en el rectorado ubicado a solo 8 cuadras de donde cayó la bomba atómica. Y más de 200 expertos lo han estudiado y preguntándose cómo pudo sobrevivir. Él responde señalando a Rosario. Dice que el mensaje de Fátima está unido al de Hiroshima. O rezamos por la paz o veremos la aniquilación de naciones enteras. Los ejemplos del poder de la Ave María y del Rosario, según el libro El secreto del Rosario de San Luis de Morfón. Un día, Santa Gertrudis tuvo una visión de Jesús contando unas monedas de oro. Ella tomó el valor para preguntarle qué estaba haciendo y él le respondió: estoy contando las Ave Marías que has dicho. Este es el dinero con que puedes pagar tu camino al cielo. El gran San Luis de Montfort dijo una vez: si por la gracia de Dios ya has alcanzado un alto nivel en tus oraciones, conserva la práctica de rezar el rosario si quieres permanecer en ese estado y si quieres crecer en humildad. Porque nunca aquel que rece el rosario todos los días llegará a ser herético o llevado a la perdición por el diablo. Esto lo puedo atestiguar con mi propia sangre, dijo. Los papas San Pío X y Pío IX han enseñado que el rosario es la oración más bella y rica en gracias. Es la oración que más toca al corazón de la Madre de Dios. Y si desean que la paz reine en sus corazones, en sus hogares y en sus naciones, reciten el rosario en familia. Por favor, únanse a mí para rezar desde nuestro corazón al consagrarnos al Inmaculado Corazón de María y nos acogemos a su amorosa protección. Que no existe problema, ya sea material o moral, nacional o internacional, que no pueda ser efectivamente resuelto a través del rosario y nuestros sacrificios. De hecho, es tan admirable este tesoro espiritual que el cielo le ha revelado a la humanidad que Nuestra Señora hace 15 promesas a aquellos que recen devotamente el rosario. Los que fielmente me sirven mediante el rezo del rosario recibirán insignes gracias. Yo prometo mi protección especial y las más notables gracias a todos los que recitasen el Santo Rosario.
El rosario será la defensa más poderosa contra las fuerzas del infierno. Se destruirá el vicio, se disminuirá el pecado y se vencerá a todas las herejías. Por el rezo del Santo Rosario florecerán las virtudes y también las buenas obras. Las almas obtendrán la misericordia de Dios en abundancia. Se apartarán los corazones del amor al mundo y sus vanidades y serán elevadas a desear los bienes eternos. Ojalá que las almas hiciesen el propósito de santificarse por este medio. El alma que se encomienda a mí por el rezo del Santo Rosario no perecerá jamás. El que recitase el rosario devotamente, aplicándose a meditar los sagrados misterios, no será vencido por la mala fortuna. En su justo juicio, Dios no lo castigará. No sufrirá la muerte improvista. Y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y será digno de alcanzar la vida eterna. El que conserva una verdadera devoción al rosario no morirá sin los sacramentos de la Iglesia. Los que fielmente rezan el rosario tendrán en la vida y en la muerte la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán de los méritos de los santos en el paraíso. Yo libraré del purgatorio a los que han acostumbrado el rezo del Santo Rosario. Los que permanecen como fieles hijos del Santo Rosario merecerán un grado elevado de gloria en el cielo. Se obtendrá todo lo que se mediante la meditación del Santo Rosario. Todos los que propagan el Santo Rosario recibirán mi auxilio en sus necesidades. Para los devotos del Santo Rosario, he obtenido de mi Divino Hijo la intercesión de toda la corte celestial, durante la vida y en la hora de la muerte. Todos los que rezan el Santo Rosario son hijos míos y hermanos de mi único Hijo Jesucristo. La devoción al Santo Rosario es una gran señal de la predestinación. Después de la Santa Misa, no hay nada más poderoso que el rosario para la conversión de los pecadores, para cambiar al mundo, para mejorar en la vida, para derrotar a Satanás y para obtener... Oren por el Papa, los obispos y sacerdotes con el rosario. La acción del demonio va a infiltrar hasta la Iglesia, al grado de que se verán cardenales opuestos a cardenales. Obispos se pondrán en contra de otros obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y atacados por sus hermanos. Iglesias y altares serán destruidos. En la iglesia habrá mucha gente que acepta compromiso, y el demonio forzará a muchos sacerdotes y religiosos consagrados a dejar el servicio de Dios. El demonio se concentrará especialmente en las almas dedicadas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Fíjese que como investigador cuesta trabajo de repente decirlo, pero después de verlo mucho tiempo me ha ocurrido algo bien significativo, y es que las lágrimas siempre representan dolor. Claro, a veces es alegría. Cuando la Virgen llora, evidentemente está llamando la atención. Cuando esto es sangre, además sufre. Cuando he visto estos fenómenos, después le doy seguimiento a la investigación. ¿Y sabe qué pasó después de que lloraron? Las personas de ese pueblo se volvieron mejores, se hicieron más responsables de sus actos. Curioso, pero está pasando. En cada lugar que la Virgen lloró, es como si una madre les hubiera dicho: atento a lo que estás haciendo. Y las personas cambiaron para bien. Eso pasó en Íspica. Estas imágenes, obsérvenle por favor los ojos a la estatua. Es una estatua de piedra. Las imágenes fueron tomadas por Antonino, que es un pequeño que tiene problemas motores y dislexia. El niño recibía mensajes de la Virgen. La Virgen le dijo: yo cierro los ojos, Antonino, porque no quiero ver lo que está pasando en el mundo. Quisiera que lo viéramos ahora en una comparación, porque la imagen cierra y abre los ojos frente al video. Tuve la oportunidad de estar ahí y vamos a ver las imágenes allí de comparación. La imagen cerró los ojos del lado derecho y que los tiene abiertos del lado izquierdo. Esto es un video, es difícil trucar, porque además yo viendo esto como periodista dije: a mí no me lo va a contar nadie. Yo voy al lugar de los hechos y me desplacé a Íspica. Esto fue el 18 de septiembre del 94 exactamente. Y fui a Íspica, conocí a Antonino, lo entrevisté y su madre me decía: es que cada vez él recibe y dice y cuenta. ¿Sabe qué está pasando con Antonino? Incluso el día de hoy se está curando de sus problemas de motricidad, no tiene problemas. ¿Y sabe qué dice? La Virgen perdonó
a mi gente. Y la gente en Íspica, se lo prometo, es impresionante, es mejor. Y recuerdan, ahora la Virgen ya no es la dolorosa. ¿Sabe cómo la conocen? Como la Virgen que abre y cierra los ojos. Sin embargo, sea cual fuera nuestro punto de vista sobre el valor de estos objetos religiosos, la mayor parte de nosotros queda impactado al escuchar que algunas estatuas de Cristo y de la Virgen María estén derramando lágrimas y sangre. Esta estatua de madera en Akita, Japón, Bueno, de verdad la experiencia, el testimonio de Laura que hemos escuchado, quien vivió la situación tremenda del secuestro y luego a través de la fuerza de la oración del Santo Rosario pudo también poder llegar al corazón de sus propios secuestradores. Santa Teresa de Lisieux decía: lo que me cuesta en gran manera, me da vergüenza confesarlo, es el rezo del rosario. Reconozco que lo rezo tan mal, en vano me esfuerzo para meditar los misterios del rosario, no consigo fijar la atención, decía la Santa Teresa de Lisieux. Durante mucho tiempo estuve desolada ante esta falta de devoción que me sorprendía, pues amando tanto a la Santísima Virgen debería resultar fácil rezar en su honor oraciones que tanto le agradan. Ahora me desconsuelo menos, pues pienso que la Reina de los Cielos, siendo mi madre, ha de venir en buena voluntad y darme esa gracia de poder rezar el Santo Rosario. Pablo VI dice que el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y reflexivo, un remanso que favorezca en quien ora la meditación de manera especial en el corazón, en la vida, en su interior, y que le además alienta el Santo Rosario, ilumina el camino, esas historias transformadas que llegan a lo más profundo de lo que somos, de lo que tenemos, a través de la vida y a través de lo que cada uno va viviendo. Esas cuentas acompañan el diario vivir, el diario respirar, y son consuelo y fortaleza a veces para quien en ese momento no encuentra otra puerta, otra ventana de fe, pero sí las cuentas de un rosario. Como lo hemos escuchado, a través de los siglos de la historia ha atravesado el Santo Rosario la experiencia del hombre, dramática, gozosa, a veces triste y a veces llena de alegría. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí, en Vidas Transformadas que transforman vidas. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Continuamos con más aquí en Vidas Transformadas que transforman vidas, de manera especial dedicándole hoy esas vidas desde lo cotidiano con un rosario en la mano. El Papa Francisco dice que rezando el Ave María somos conducidos a reflexionar sobre los momentos centrales de la vida de Jesús, para que como María y San José, Él sea el centro de nuestros pensamientos, de nuestra atención y de nuestras acciones. Son muchísimas las historias, los relatos que expresan con palabras maravillosas y eficaces la experiencia del Santo Rosario en la vida cotidiana. San Juan Bosco decía que quien confía en María, en esa cadena de amor, no se sentirá nunca defraudado. Quien padece la tristeza, el Santo Rosario será un bálsamo de alegría y de consuelo.
El Papa Pío X dice que el rosario es de todas las oraciones la más bella, la más rica en gracia y la que más complace a la Santísima Virgen María. Juan 23 dice que el rosario es una excelente forma de la contemplación, de la oración compuesta a modo de una mística corona. El rosario acompaña la vida del hombre, acompaña lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos. Y es la historia de Laura que vamos a escuchar en este momento. Ella da este testimonio porque no solamente encuentra ese poder de la fe, sino lo vive, lo realiza a través del Santo Rosario. Ella vive el secuestro y cómo a través de el rezo del rosario logra llegar al corazón de sus propios verdugos. Y no solo eso, sino el poder de la conversión, que no está en el objeto, sino está en el poder de esa fe que es intercesora, en esa cadena que pareciera tan frágil, pero al mismo tiempo con hilos fuertes, con esas cuentas que van recorriendo nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente, y que nos abre el camino hacia el futuro, que lo mismo las puede recorrer un infante que el enfermo, que el agonizante, que aquel que está detrás de una puerta de un quirófano esperando que todo salga bien con fe de su enfermo, de su familiar, del que tiene una pena y se consuela con el Santo Rosario. Esta es la historia de Laura. Pues sí, viví esa experiencia del secuestro, pero como usted dice, yo sufría por mis hijos, porque no estaba cerca, pero ahora que ha pasado un año me di cuenta que alguien más sufría cuando yo estaba ahí, que era la Santísima Virgen. Ella se ha manifestado en este secuestro que yo viví de principio a fin. ¿Por qué, Laura? Bueno, me ha llenado de regalos y de su presencia divina ella y nuestro Señor Jesucristo a través de muchas manifestaciones. Yo fui secuestrada el día 6 de mayo del año pasado, que era primer viernes de mes. Nos estábamos preparando para ir a la misa de primer viernes de Sagrado Corazón, pero ya no pudimos ir porque los secuestradores me llevaron de la misma habitación de mi propia casa. Hasta allá se metieron a la casa y me llevaron, y bueno, los 3 primeros días del secuestro, yo me imagino que es algo muy similar a muchos de los secuestros que ha vivido muchas personas, donde pues reina la violencia, las humillaciones, las ofensas, los maltratos, tratos muy indignos, inhumanos. Eso yo me imagino que es común a cualquier secuestro. Lo que no es común es la disposición que yo tuve, me imagino, y que es por que el Espíritu Santo así lo quiso y yo lo acepté. Cuando los vi y dijeron que venían por mí, me tomaron del brazo. Mi esposo gritó que no me llevaran porque yo estaba cuidando a los niños y cuidaba de él. ¿Qué edad tienen los niños? En ese tiempo tenían 1 año y 2 años. Y Rodrigo de 13. Y Rodrigo tenía 13. Rodrigo no estaba, se había ido al colegio, nada más estaban los bebés y yo y mi marido. Entonces yo les dije que sí me iba con ellos, porque en cuanto yo me percaté que había gente dentro de la casa, vi el Sagrado Corazón que tenemos en un retrato casi de tamaño natural, y le dije que yo me encomendaba a él. Yo le dije: Sagrado Corazón de Jesús, en ti están nuestras vidas, en ti están nuestras vidas, y pues que sea lo que tú quieras, Señor Santísimo. Entonces me fui por mi voluntad. Esto es, yo no me negué, no luché contra ellos, forcejé, me discutí, no, sino les dije: está bien, si ustedes me quieren llevar, que así sea. Y entonces me llevaron, y desde ese primer momento me fui rezando el rosario. Recé, yo creo que en 8 días que estuve secuestrada, yo creo que como unos 250 rosarios. Uno tras otro, Rezaba uno tras otro rosario, la misericordia, la coronilla a la Virgen de Fátima, rezaba
el rosario de las 5 llagas, meditaba mucho sobre la pasión de Cristo, pero eso fue otro regalo que me dio nuestro Señor. Al segundo día de estar secuestrada, lo primero que escuché al despertar fueron las campanadas de la iglesia, que parecía estar pared con pared en el lugar donde me tenían. Entonces a mí me llenó de emoción y me puse a llorar porque me di cuenta que el Santísimo siempre había estado cerca de mí y que iba a estar, porque O sea, se da cuenta que estaba como pared con pared. pared con pared, así se escuchaba con esa claridad. Entonces me dio muchísima emoción y me puse a llorar y dije, es que tú estás aquí, Señor, y si yo estoy secuestrada es porque tú lo quieres, porque algo me estás pidiendo. Entonces ya me habían puesto una pistola en la cabeza a los secuestradores un día anterior, a horas de haber sido secuestrada, porque yo rezaba. Me dijeron, aquí no se puede rezar, aquí no existe Dios. Y me dijeron una cosa para que todos la pensemos, ¿no? Me dijeron, aquí está la Santa Muerte, que aquí no existe Dios. Eso me lo repitieron en varias ocasiones, pero yo no hice caso, yo seguí rezando. En algunas ocasiones me pusieron también la pistola en la cabeza y me dijeron que mi vida estaba en manos de ellos. Yo les dije que eso no era verdad, pero no les dije lo demás. Lo demás era que mi vida estaba en manos de Cristo. En estos días de tanto tormento, en estos primeros días que me pasé rezando, yo le dije a nuestro Señor que mi vida le pertenecía y que si Él quería tomar mi vida para la salvación de esas almas que eran los secuestradores, pues que la tomara. Como me amenazaban con también asesinar a mis hijos y a mi esposo, yo dije, pues si ellos quieren la vida de mis hijos y la de mi esposo, es porque tú, Señor, lo permites para salvación de mis secuestradores. Con un gran amor que yo sentí por ellos desde el primer momento, accedí a que mi vida fuera terminada en ese secuestro. No me dio miedo nunca no regresar al lado de mis hijos, porque ya mi director espiritual, el padre Armando Garza, sacerdote jesuita, me había enseñado que cuando una mamá se retira de sus hijos por la muerte, es porque Dios tiene planeado que ese niño crezca bien, tiene preparado todo, Dios no se equivoca. Entonces yo me acordé de esa enseñanza del padre Garza y dije, si tú no quieres que yo regrese con mis hijos por alguna razón tan grande ha de ser, y yo te ofrezco mi vida por la salvación de estas personas. Esa oración, este gran amor que yo sentí con ellos, lo manifesté en todo momento. Siempre les hablé de buena manera, con cariño, les daba gracias, obedecía todas las reglas y estaban muy sorprendidos de mi actitud, pero la más sorprendida fui yo cuando después de algunos días, de los 3 días, me di cuenta que un secuestro era vivir la pasión de Cristo. Es una pasión de Cristo, donde uno sufre una traición de una persona que lo conoce a uno. Ese momento yo lo equiparo con la oración en el huerto. Después, cuando viene todas las humillaciones, las amenazas, los golpes, esa es la flagelación de Cristo. Y nos toca hasta cargar con nuestra cruz, porque muchas veces los secuestradores nos conocen cosas que nos son muy dolorosas y no podemos evitar que nos traspasen cuchillos con sus palabras, ¿no? Por otro lado, nuestra familia está viviendo el mismo dolor de la Virgen Santísima. Ese dolor desesperante que, a pesar de que ven cómo estamos, no pueden hacer nada por eso. Y finalmente, algunos secuestros, si no es que muchos, la gran mayoría, terminan con la muerte del secuestrado, que es pues ver a Jesús muerto en la cruz. Yo tuve la gracia de Dios de que al segundo día pudiera visualizar esto, señor Isabel, pero con una claridad que cuando ese día empezaron todos los maltratos, yo dije, pero ¿qué me están haciendo a mí, Señor? Si en tu bendita pasión que no te golpearon, cómo no te ofendieron, te escupieron, te quitaron tus vestiduras, ¿qué me pasa a mí? Nada. Y la meditación en la pasión de Cristo me dio tal fortaleza, pero lo más increíble, me hizo sentir un amor muy grande por ellos. Empecé a rezar por la salvación de ellos en voz alta, ofreciendo los rosarios por ellos. Y llegó el domingo. ¿Y cómo decías? O sea, ¿qué decías, por ejemplo? Yo rezaba, yo decía, Señor, te ofrezco este rosario por la salvación de las personas que me tienen ahorita secuestrada. Por ellos te pido, Señor, no permitas que mueran en pecado mortal. Y si mi vida te sirve para salvarlos, toma la que es tuya y te pertenece. Entonces se quedaban muy sorprendidos, pero a mí me salía del corazón.
Entonces, al segundo día, una de ellas, había mujeres y hombres, se empezó a doblegar muchísimo ante la oración y se puso a llorar y me contó parte de su vida y me pidió perdón y me dijo que ella estaba más secuestrada que yo, que quería hacer otras cosas, pero desgraciadamente ya no lo podía hacer. Y que le dolía muchísimo la situación en la que yo estaba viviendo. Yo le dije que yo sentía que era un mandato de Dios y que no se preocupara, que Dios lo había permitido. Entonces vi tal deseo de ser otra persona, y con tanto arrepentimiento y hundida en esa inmundicia de esa vida, que yo a ella le llamé María Magdalena. Y desde ese día hasta el último día que estuve ahí, yo le llamé María Magdalena. Después, otra señora que estaba ahí también, la cual llevó a su hijito, uno de 3 años, a donde yo estaba, porque al parecer el niño estaba enfermo de alguna infección y no lo querían cuidar, y lo llevó ahí donde yo estaba. Entonces cuando llegó el niñito se acercó a mí, yo tenía las manos y los pies amarrados y los ojos vendados, y me dijo: tía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y le dije que me habían operado de los ojos. Me dijo: ¿y te duele? Le dije: sí, pero me quiero quitar el parche, por eso es que me amarraron las manos. Ay, le dije, y luego, ¿sabes qué? No quiero ir al doctor, por eso me amarraron los pies. Y entonces se quedaba y me platicaba y hasta me acariciaba el niño, ¿no? Para mí ese fue un gran consuelo, un regalo de Dios, porque yo sentía en ese niño a mis hijos. Claro. Cuando ese niño llegó, yo me di cuenta que era una señal de Cristo. Y después la segunda mujer que empezó a platicar conmigo con una docilidad y una paz fue la mamá de ese niño. Ella me dijo que era esposa de uno de los secuestradores, el que tenía más corazón duro, que me había amenazado en repetidas ocasiones que ahí no rezara. Y me dijo que ella entró a eso porque su esposo entró a esto y se les murió un bebé, y entre la desesperación pues ya se dedicaron a esto, ¿no? Y yo le dije que ella se iba a llamar Rita, como Santa Rita de Casia, y le conté la vida de Santa Rita. Al tercer día, el esposo de ella me empezó a dar un masaje en los pies y me quitó los amarres que eran con alambres de los pies, porque yo tengo diabetes tipo 1 y yo no sé en qué condiciones tenía los pies, pero él se espantó y me dijo que se me estaban poniendo como negros. Y a mí me sorprendió mucho con la violencia con la que se manejaba y la agresividad, que me estuviera dando un masaje en los pies, con preocupación. A mí me sorprendió mucho y en ese momento le dije que cómo se llamaba. Y me dijo que no me podía decir. Entonces yo le dije que se iba a llamar Carlos Borromeo, por San Carlos Borromeo, y le platiqué la vida desde San Carlos y me dijo que estaba bien porque era mejor que su nombre, el cual nunca lo supe, ¿verdad? Entonces ahí ellos se sentían contentos con sus nombres y se empezaron a llamar entre sí con esos nombres. Después llegó, al parecer, como que la jefa, algo así, que daba las órdenes, una mujer muy violenta, con mucho odio en su corazón. Ella llegó quejándose de que tenía un cólico, entonces, y que le dolían muchísimo los pies. Entonces yo me ofrecí a darle un masaje en los pies y me dijo: ¿tú me vas a dar un masaje a mí? Lo que quieres es que te suelte de las manos. Le dije: no, como ya tenía los pies sueltos. Me dijo: ya nada más te faltan las manos. Le dije: no, de verdad quiero darte un masaje. Y le empecé a dar el masaje y se quedó dormida. Y yo, cuando despertó, le dije que se iba a llamar Benita. Y me dijo que no, que ella quería llamarse Margarita, como la de la Sonora Margarita. Entonces le dije: no, es que Benita es por San Benito. Y ya le platiqué que San Benito tenía un don muy especial dado por nuestro Señor para luchar contra el demonio. Y que yo veía que ella tenía una gran influencia, pero que en su corazón era... Y aceptó llamarse Benita. Y ese día era mi cumpleaños, era domingo. Cuando ella despertó me dijo que como era mi cumpleaños, cosa que sabían absolutamente todos los detalles, todos sabían muchos detalles de mi infancia, de adolescencia, bueno, sabían toda mi vida casi. Entonces me dice que quería, que si quería comer algo especial o alguna cosa, y yo les dije que no gastaran en mí, que cualquier cosa estaba bien. Me dijo que me iban a traer un pastel y le dije que pues como la diabetes yo no podía comer dulce, pero insistió y me trajeron un pastel como del tamaño de un pastelillo de esos muy conocido, que tenía unas onditas arriba. Un gansito. Ajá. O unos pingüinos. Como un pingüino me trajeron. Como unos pingüinos me trajo. Y todos se pusieron a comer alrededor mío tostadas de pollo que hicieron. Y me dijeron que qué más quería hacer.
Entonces yo les dije que quería rezar el rosario. Entonces no dijeron nada, se pusieron en silencio, parecía como que estuvieran rodeándome, así daba la impresión por los sonidos que se escuchaban, y yo empecé a rezar el rosario y se hizo una paz y un silencio que yo pensé que se habían ido. Entonces en la letanía pues guardé silencio y alguien, no sé quién, me dijo que vas en tal, continúa. Dije, entonces sí están aquí. Entonces terminé el rosario y les empecé a hablar de la misericordia divina, del evangelio, de algunos evangelios de Cristo, donde la conclusión era que aunque fueran los más grandes pecadores, el reino de Dios era para ellos. Les dije que ellos iban a llegar primero al cielo que yo. Y me dijeron, ay, no digas eso. Le dije, no, es que ustedes van a entrar a la gloria de Dios antes que yo, porque de ustedes es el reino de Dios. Estaban muy sorprendidos con lo que les decía, porque me decían que Dios no los podía querer, que de seguro los odiaba y que cuando se fueran a morir les iba a hacer peores cosas que las que ellos les habían hecho a las personas que habían secuestrado. Al parecer era una banda muy, muy fuerte, grande, y que tenía bastante tiempo dedicándose al secuestro, por lo que me platicaron. Entonces yo les insistí en que eran hijos de Dios y empezaron a aceptar las palabras. Después unos se quedaron dormidos, empezaron a roncar, otros no sé, se oía un gran silencio, una paz que no se había escuchado en los 3 días del secuestro. Y es la oración, es la oración maravillosa, Isabel, porque cuando salí yo del secuestro, mi familia me platicó que ese domingo, que era día de mi cumpleaños, habían ido a la parroquia de La Esperanza, donde va a ser ahora esta misa, que les voy a contar más adelante, y que habían pedido en misa de 2 de la tarde, que era el momento en que yo estaba con los secuestradores, la misa la habían pedido por mí, y la ofició el párroco, pero antes y después de la misa le dijo a la asamblea que por favor rezaran un Padre Nuestro y una Ave María por una señora, una mamá que estaba secuestrada y que era su cumpleaños. Y toda la asamblea se levantó tanto al principio como al final. Cuando eso sucedía, nosotros estábamos rezando, recibiendo esa gracia de Dios, esa paz en esos corazones, ese cambio, y desde ese momento, que era domingo, hasta el jueves en la madrugada que yo estuve con ellos, fueron otras personas. Lo que fue la oración. Cambiaron totalmente. No me volvieron a amarrar los pies ni las manos. Yo me pude haber quitado el parche en cualquier momento, pero yo les dije que yo iba a cumplir con las reglas. Y les dije que las reglas no las ponían ellos, que las ponía Jesús. Yo les dije, si nuestro Señor quiere que yo esté aquí 100 años, aquí voy a estar. Si Dios quiere que salga caminando, saldré caminando. Si Dios quiere que salga en una tumba, saldré en una bolsa de plástico, en lo que Él quiera. Así voy a salir y así me voy a hacer su voluntad. Entonces yo voy a seguir las reglas de Él. Y las reglas es que yo esté con los ojos cubiertos y que esté aquí. Así me pongan ustedes en la puerta, si no es el momento, no me voy a ir. Todo eso les parecía sorprendente. Había obviamente momentos en que yo me desesperaba, me asaltaba el miedo, extrañaba a mis hijos, lloraba, me daba mucha tristeza. Pero más tristeza me daba cuando después del domingo ellos fueron bajando la guardia y empezaron a platicar como si fuera yo un familiar de ellos, no sé, ¿verdad? Sus problemas personales, sus preocupaciones, sus angustias, empezaron a platicar. Y a mí eso me dio una gran tristeza, enterarme de cosas que sufrían, de carencias, de sufrimientos propios, porque son seres humanos como nosotros, bueno, peor, porque ellos no tienen ni un minuto de paz ni de tranquilidad, no creen en nada, no tienen a Dios como nosotros lo tenemos. Entonces, eso me entristecía muchísimo más que estar yo secuestrada. Me ponía en diferentes momentos. Entonces, en una ocasión, ya casi cuando me iba a ir, me dijeron, mira, nosotros sí tenemos sentimientos, tú nos has enseñado muchas cosas. Mucha gente secuestrada por nosotros nos dice de groserías, nos escupe, nos trata de golpear como pueda, nos maldice, no come porque todo nos lo avienta, y entonces nos da coraje y le pegamos, le cortamos un dedo, en fin, igual los familiares se portan tan violentos que nosotros nos sale un odio que nos empezamos a portar muy mal. Pero tú, eres la primera que nos llena de bendiciones, que nos reza,
que pide por nuestra salvación, bueno, que nos pone nombre de santos. Dice, nadie nos ha puesto nombre de santos. Conocíamos esos santos. Es la primera que delante nuestro le pide a Jesús que nos perdone y que nos trata con tanto cariño. Estamos verdaderamente que no sabemos quién eres. Entonces, también otra cosa que fue maravillosa. El poder del Santo Rosario que escuchamos a través de la oración sencilla y al mismo tiempo vibrante en el corazón de cada uno de los seres humanos, también nos alienta a poder recorrer en nuestra vida, en nuestra historia, esa cadena que lleva todo lo que somos, lo que tenemos, porque nos centra en Jesús. Nos centra vida que nos da vida, en esa gracia que levanta, en esa fortaleza que anima el camino de todos los días, la oración de lo cotidiano, la oración que nos da un respiro en medio de todas las actividades. Los momentos de nuestra vida son y van acompañados por esa oración humilde, serena, sencilla y a veces desapercibida del Santo Rosario, que recorren lo mismo el corazón y las manos de un anciano, de una anciana, que las primeras palabras que una madre enseña a los hijos, el Padre Nuestro, el Ave María. Sí, el Santo Rosario, como nos ha compartido el testimonio de Laura, es presencia que anima y fortalece la vida, que da esa fuerza en los momentos de prueba y de dificultad. ¿Quién no hemos experimentado en estas vidas transformadas desde lo cotidiano, desde lo diario de nuestra vida, en la familia, en los acontecimientos difíciles? Recemos un rosario, hagamos el rezo del rosario. En la pérdida de un ser querido, en los momentos de prueba, de enfermedad, de dificultad, la vida se va transformando, como lo escucharemos más adelante también, por la sencilla oración de un rosario que teje nuestra vida con los hilos fuertes de la fe, con los hilos fuertes de esa presencia de Dios y de la intercesión de María. Vamos a una pausa, regresamos con más. Estamos aquí en Vidas Transformadas. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas, en Vidas Transformadas que transforman vidas. Gracias por sintonizarnos en este fin de semana, que se le esté pasando de lo mejor. Y bueno, a veces se convierte solo en un aspecto decorativo, en un recuerdo. Y sí, estamos hablando del Santo Rosario. Vidas que transforman vidas con una cadena, con una simple cadena que tiene la fuerza de la intercesión, de la oración. Y a veces se convierten en detalles, en regalos bellos, hechos de diferentes maneras y formas, pero lo importante es tener la experiencia de rezar cuenta a cuenta ese rosario que también se va tejiendo en nuestras vidas. Y pudiéramos pensar en el rosario en nuestras abuelitas, en las personas pues muy allegadas a la iglesia. Pero este testimonio que vamos a escuchar enseguida es un testimonio de una ex evangélica que precisamente a través del Santo Rosario encontró esa luz en medio de la oscuridad, esa luz que la condujo al encuentro con sí misma, con su familia, con su matrimonio y también al encuentro de Jesús. El Santo Rosario, en una ocasión me decía alguien, pero es que no está en la Biblia. ¿No está en la Biblia? Pues es que no has leído la Biblia. El Santo Rosario medita toda la vida de Jesús
desde el anuncio del ángel hasta la resurrección, y se encuentran todos los momentos centrales en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios. Acompaña la vida de Jesús, que nosotros nos dejemos acompañar por su vida que transforma, que hace ese cambio de mente y de corazón, como dice el apóstol Pablo, en nuestras fragilidades, el cambio de mente. Y bueno, vamos a escuchar el testimonio de esta mamá ex evangélica sobre el Santo Rosario. Así es, correcto, sí, así es. Mi esposo perdió su trabajo hace algunos años y eso lo condujo a una profunda y empezó a ir a misa, a ir diariamente a misa, y eso me asustó. Y se sanó de su depresión y él lo atribuyó única y exclusivamente a la recepción de la Eucaristía, el cuerpo y sangre de Cristo. Él fue sanado completamente. Luego consiguió trabajo como trabajador de servicios religiosos en un hospital católico y me informó que nunca más iba a ir a una iglesia protestante y que solamente iba a ir a misa. Esto fue muy duro para mí y le dije, hagas lo que hagas, no reces el rosario. Simplemente no podía soportar eso. Eso era para mí la mayor herejía. Él nunca me dijo nada, nunca me hizo ninguna promesa al respecto. ¿Pero lo hacía en privado o...? Estoy segura que sí lo hacía. Muy bien, muy bien. Pero nunca me lo decía. Muy bien. Entonces él iba a misa y estaba creciendo en su fe. Él oraba bastante y yo no lo hacía y no era feliz. Yo continué buscando una iglesia protestante, pero no encontraba ninguna y no sabía qué hacer. Dejamos de ir juntos a la iglesia. Sentía que perdía mi fe que siempre fue algo importante para mí. Entonces, llena de desesperación, empecé a ir a misa con él, al menos para estar sentados juntos en la iglesia. Todo me parecía extraño para ser honesta. Todas las cosas diferentes como la genuflexión, el agua bendita, el sonido de las campanas fue otra de las cosas diferentes. Pero lo que encontré bello fue la Sagrada Comunión. Y todo el servicio me colocaba alrededor de la Sagrada Comunión. Eso para mí era completamente bello. Y me preguntaba, ¿por qué en la iglesia luterana no teníamos la Sagrada Comunión más a menudo, sino solamente una vez al mes? Y eso era algo especial para mí, la Sagrada Comunión. Biret me dio un libro en aquel entonces titulado Roma Dulce Hogar, escrito por Scott Hahn. Por Scott Hahn y Kimberly Hahn. Pero en 3 meses no lo toqué. Me repugnaba el título. Pero me intrigaba saber que habían protestantes evangélicos. Él fue pastor, que se habían hecho católicos. Yo no conocía a nadie excepto a Peter que hubiera hecho eso. Entonces no lo leí, pero seguí yendo a misa con él. Tenía un montón de preguntas acerca de los santos, la oración a María, los cuales eran temas muy difíciles para mí. Es interesante mencionar que una amiga anglicana me explicó, bueno, uno siempre dice el credo y en el credo uno dice, yo creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa eso? La comunión de los santos de arriba, los santos de abajo, todos son un cuerpo místico y el velo entre nosotros es muy delgado. Entonces, si uno le pide a un amigo que ore por uno, entonces ¿por qué no pedir a María? ¿Por qué no pedir a los santos en el cielo que oren por uno? Y eso tuvo sentido para mí. Sí. A lo mejor estuviste preparada para eso porque algunos luteranos se encuentran abiertos un poco. El mismo Lutero lo estaba. Sin embargo, cuando uno es criado en la iglesia luterana, ellos tratan de no mencionar estos temas católicos para nada. Pero hay todavía algunos luteranos que siguen esta tradición del mismo Lutero. Yo creo que los protestantes veneran a María en el sentido que tienen una gran devoción y respeto por ella. Pero orar a María y orar a los santos es otro asunto. Y yo empecé a comprender eso y oraba pidiendo que me pudiera abrir y entender.
Luego hubo otra cosa que, bueno, seguimos yendo a la Eucaristía. Y cuando uno va, y por supuesto que yo no podía participar en la Sagrada Comunión. Quizá te sentías incómodo por el hecho de no poder participar. Así es, sí, comprendía que no podía, pero me sentía incómoda. Y a medida que seguía yendo, sentía que mi corazón crecía en atracción hacia la Eucaristía y sentía un gran deseo de recibirla. Una cosa que extrañábamos en la Iglesia Católica eran los grupos de oración, los estudios de Biblia y así por el estilo de las iglesias protestantes. Entonces, inscribirme en el grupo de catecumenados, no porque quisiera hacerme católica, sino que simplemente quería tener una conexión con la gente de la parroquia. Y pensé, quizás este es un buen lugar para hacer las preguntas que tenía en mente. Entonces me uní al grupo de catecumenados. Era un grupo de gente muy agradable, muy amable, muy servicial, muy sincera. Pero el programa de catecumenado estaba más orientado hacia el Señor. Para los catecúmenos, aquellos que querían venir a la fe católica. No para personas como yo que tenía una serie de preguntas teológicas. ¿Tú querías desafiar eso? Sí, yo quería desafiar eso. Las clases de catecumenado te darían solo un poco debido a su propósito, pero no llenaban esos vacíos que habían en tu vida. Efectivamente, así era. Entonces yo no encontraba las respuestas que estaba buscando ahí. Y mientras tanto, yo quería recibir la Eucaristía. Leí Roma, Dulce Hogar. Y cuando leí la experiencia de Kimberly y Scott, simplemente sentí que podía relacionarme a sus experiencias. Y cuando él hablaba sobre la Eucaristía en su libro, era como si leyese a San Juan 6 por primera vez. Es decir, yo había leído a San Juan 6 muchas veces en mi vida, pero tú sabes lo que sucede algunas veces cuando uno lee un pasaje y este toma vida para uno. Y ahí en Juan 6, Jesús una y otra vez, 5 veces, dice que eso es su cuerpo, su sangre, y aquel que coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna y habitará en él, vivirá en él y será resucitado en el último día. Y sigue hablando al respecto. Y no solamente en Juan 6, sino también en otras partes, en las palabras de institución, en Primera de Corintios. Repito, el Señor quería dejar bien claro que eso era físicamente su cuerpo y su sangre. Y yo creí, sí, pero no podía, y esta era una frustración, no podía entrar a la iglesia, pues tenía muchas preguntas y dificultades como el purgatorio. María era también uno de los problemas, y el rosario, no podía concentrar mi mente en eso. Bueno, ¿y entonces cómo superaste esos problemas? En aquel tiempo conocíamos al sacerdote más maravilloso, el padre John Horgan. La audiencia de EWTN está familiarizado con él, ¿verdad? Así es, y a propósito, en estos momentos él tiene una serie sobre ángeles los martes por la mañana. Él es un hombre santo y un sacerdote maravilloso. ¿Qué gran guía tuviste? ¿Perdón? ¿Qué gran guía tuviste? Efectivamente, eso fue un gran don que recibimos en ese tiempo, y él se tomaba el tiempo para responder a mis preguntas, respondía a todas y cada una de ellas en forma muy clara para que yo pudiera entenderlas, y sabía que él entendía de dónde provenía yo. Él me explicó bellamente todo lo concerniente al rosario. Me explicó cómo rezar el rosario. ¿Deseas que lo cuente? Sí. Porque para mí, ¿por qué tener 10 Ave Marías seguidas? ¿Por qué no tener 10 Jesús, yo te amo, Señor, Jesús, sálvame, y una Ave María al final? Pero él me habló, me explicó sobre los misterios. Yo no sabía nada sobre los misterios, que cuando uno reza el rosario, uno medita sobre la vida y aspectos diferentes sobre la vida, ministerio y sufrimiento de Cristo. El rosario trata realmente sobre Jesús. Entonces, cuando uno reza el rosario y medita sobre Cristo y le pide su intercesión a María, uno reza en 2 niveles diferentes. Y la intención de María es llevarnos más cerca a Cristo. Correcto. Yo pensaba que los católicos adoraban a María, y eso no es verdad.
María es alguien que quiere simplemente llevarnos a Cristo, y al acercarnos a ella, entonces nos acercamos a Cristo, y en el rosario uno se acerca a Cristo. La palabra rosario significa corona de rosas. Nuestra Señora, la Virgen María, Madre de Dios, ha revelado a diferentes personas que cada vez que dicen el Ave María, le están dando a ella una hermosa rosa, y que cada rosario completo le hace una corona de rosas. La rosa es la reina de las flores, y así el rosario es la rosa de todas las devociones, y por ello la más importante de todas. Bienvenidos al Santo Rosario, el secreto admirable. Hasta ahora se ha considerado como la mejor definición del rosario la que dio el sumo pontífice San Pío V en 1569. El rosario o salterio de la Santísima Virgen es un modo piadosísimo de oración al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro entre cada 10 Ave Marías y tratando de ir meditando mientras tanto en la vida de nuestro Señor. El rosario o salterio de la Virgen es una de las oraciones más excelsas a la Madre del Señor. Por eso, los sumos pontífices han exhortado repetidamente a los fieles a la recitación frecuente del Santo Rosario, oración de impronta bíblica, centrada en la contemplación de los acontecimientos salvíficos de la vida de Cristo, a quien estuvo asociada estrechamente la Virgen Madre. Son numerosos los testimonios de los pastores y de hombres de vida santa sobre el valor y eficacia de esta oración. El rosario es una oración esencialmente contemplativa, cuya recitación exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezcan en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor. El rosario tiene dos elementos, la oración mental y la oración verbal. En el Santo Rosario, la oración mental no es otra cosa que la meditación sobre los misterios o hechos de la vida, la muerte y la gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre, la Virgen María. Estos 20 misterios se han dividido en 4 grupos: gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. La oración verbal consiste en recitar 20 decenas en el rosario completo, o 5 decenas diarias del Ave María, encabezadas todas por el Padre Nuestro, mientras pensamos en los misterios del rosario. Siendo un sacramental, el Santo Rosario contiene los principales misterios de nuestra religión católica, que nutre y sostiene la fe, eleva la mente hasta las verdades divinamente reveladas, nos invita a la conquista de la eterna patria, acrecienta la piedad de los fieles, promueve las virtudes y las robustece. El rosario es alto en dignidad y eficacia. Podría decirse que es la oración más fácil para los sencillos y humildes de corazón. Es la oración más especial que dirigimos a nuestra Madre para que interceda por nosotros ante el trono de Dios. El Santo Rosario prolonga la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituye. Al contrario, enriquece y da vigor a la misma liturgia. Es por ello que el Santo Rosario se enmarca como una plegaria dentro de la religiosidad popular, que contiene un gran tesoro de volares que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. Es digno de recordar que la familia que reza unida permanece unida, que la recitación piadosa y consciente del Santo Rosario
nos traiga paz al alma y nos estreche aún más a María, para que podamos vivir verdaderamente nuestro cristianismo. Nuestra Señora hace 15 promesas a quienes recen el Santo Rosario. A todos los que recen devotamente mi rosario, prometo mi protección especial y muy grandes gracias. El que persevere en el rezo de mi rosario, recibirá alguna gracia insigne. El rosario será una defensa muy poderosa contra el infierno. Destruirá los vicios, librará del pecado, disipará las herejías. El rosario hará florecer las virtudes y las buenas obras, y obtendrá a las almas las más abundantes misericordias divinas. A gente sencilla y humilde. Muchas de estas apariciones han sido aprobadas por la Iglesia. Otras están en estudio en la jerarquía diocesana correspondiente. Pero en todos sus mensajes hay elementos en común. Recomienda la oración, la penitencia y la devoción. En México, en el año de 1531, un sábado a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía hacia la Ciudad de México. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual, con palabras muy amables y atentas, le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. En otra de sus apariciones le dice: ¿No estoy yo aquí? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? Luego, le dio orden de cortar unas flores en lo alto del cerro, que llevaría como señal de que el mensaje es verdadero. Juan Diego llevó las flores ante el obispo Fray Juan de Zumárraga, entre las que se encontraban rosas de Castilla, rosas de su corona. Y al presentarlas, la aparición de la milagrosa imagen de Santa María de Guadalupe en su tilma. Los pecadores obtienen el perdón. Las almas sedientas se sacian. Los que están atados ven sus lazos deshechos. Los que lloran hallan alegría. Los que son tentados hallan tranquilidad. Los pobres son socorridos. Los religiosos son reformados. Los ignorantes son instruidos. Los vivos triunfan sobre la vanidad. Los muertos alcanzan la misericordia por vía de sufragios. ¿Qué ha sucedido con el rosario? Esta antigua oración ha desaparecido de muchos corazones y muchos hogares. Ha dejado de escucharse en muchos sitios que antes llenaba con su cadencia tranquila y su suave voz. Esta oración que Nuestra Señora predicó Bueno, de verdad quedamos de alguna manera reflexivos, impresionados, pero al mismo tiempo
darnos cuenta que no es solamente en el ámbito nuestro donde podemos experimentar el Santo Rosario. Esta hermana Charlene Anders, ex evangélica luterana, nos pudo compartir cómo a través del Santo Rosario ella encontró no solo una fuerza, sino una luz en medio de la oscuridad, y además el poder compartir precisamente cómo en esa oración simple, sencilla y al mismo tiempo cotidiana, que le parecía a ella de alguna forma distante, encontró el encuentro principal con Jesucristo. En aquella oración que la misma Madre deja, que la misma Madre inspira y que nos ha regalado, que nos ha dejado, que nos ha dado, con el sentido profundo de darnos cuenta que el Santo Rosario es no solo una experiencia orante, sino también es el tener en las manos ese poder de la fe. El poder de la fe que restaura la vida, que consuela la vida, que fortalece la vida, que la reconstruye, no en el objeto, sino en lo que nos lleva a profundizar, en lo que lleva y hace posible en nuestra vida diaria. Ahí en la casa que se reza el rosario permanece unida. En la vida, en el corazón que experimenta estas Aves Marías que recorren lo que somos y lo que tenemos, se eleva el corazón, se eleva el alma, se eleva lo que hay en nosotros, lo que se vive en nuestro corazón, en nuestro interior. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Vidas Transformadas que transforman vidas, en nuestra vida transformada por el Santo Rosario. Vidas que transforman vidas a través de esa cadena maravillosa, de esas cuentas que tocan el corazón, que tocan lo más íntimo de nosotros. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Tus preparación para la consagración total a Jesús por medio de María. Hoy vamos a hablar de esta gran cadena que es la que encadena a Satanás. Hoy vamos a hablar del Santo Rosario. Y para iniciar queremos hacerte una pregunta. ¿Qué piensas tú del Santo Rosario? ¿Lo rezas? No, eso es muy relativo al que le gusta rezar bien y al que no, pues no creo como mucho en esas cosas. El rosario es para los paganos. No pienso. Del Santo Rosario, pues no sé qué decirte la verdad. Pues la verdad conozco muchas personas, pero que yo lo haga no. No sé rezar el rosario. No me gusta repetir, no. Orar ante todo. No estoy de acuerdo, pues yo soy cristiano, entonces pues inclusive no sabemos, pues yo crecí en iglesia cristiana, entonces no sé muy bien qué significa el Santo Rosario. Ay no, una tontería, no me gusta. El Santo Rosario es un arma supremamente poderosa para vencer cualquier tipo de mal. En efecto, cuando una persona se encuentra en una dificultad, en una crisis, en medio de una terrible ansiedad, dificultades económicas, deudas pues, dificultades de salud, dificultades familiares, tiene un arma en su mano para vencer todo esto, y es el Santo Rosario. El Santo Rosario es una oración espectacular que la Virgen María nos ha revelado para que logremos vencer toda insidia del maligno y logremos con su gracia vivir en la paz que Dios quiere para nosotros. Cada Ave María del Rosario es una rosa que se le da a Nuestra Señora y es un martillazo en la cabeza que se le da a Satanás. Porque cuando tú y yo rezamos el Rosario, estamos meditando y contemplando los misterios de la vida de Jesús a través de los ojos de la Virgen María. Por eso el Papa Juan Pablo II llamó al Rosario la Escuela de María. La Escuela de María donde tú y yo aprendemos
con los ojos de María, a contemplar los misterios de Cristo. Y a través de los misterios de Cristo vamos siendo transformados a nivel interior. La paz que se experimenta, la tranquilidad en el corazón, el regocijo cuando se reza un buen rosario, hace que todas estas prácticas orientales de yoga, feng shui y todas estas cosas que estamos buscando para adquirir la paz pierdan sentido. Cuando un católico entiende el significado del Santo Rosario, la meditación profunda de los misterios de Cristo, cuando un católico comprende que a través del Santo Rosario puede experimentar la paz que ha anhelado su corazón, entonces deja de hacer prácticas paganas para dedicarse a la meditación cristiana. Esto es el Santo Rosario, una meditación acompañada de una oración vocal. Mientras vamos diciendo el Padre Nuestro y las Aves Marías, no vamos pensando propiamente en lo que decimos en el Ave María. Vamos pensando en el misterio que acabamos de anunciar. Así, por ejemplo, si hemos meditado, por ejemplo, el misterio de la encarnación del Verbo, vamos pensando en la Virgen María, allí rezando, quizá a las 3 de la mañana, en aquella casita humilde de Nazaret, y vamos pensando cómo se aparece el ángel a la Virgen, engalanado de belleza y majestad, vestido del resplandor de Dios, en aquella ventanilla, y se le aparece a la Virgen y la saluda como reina. Le dice salve, salve en latín sería, ¿no? Pero le dice haire que jaritomene en griego, alégrate llena de gracia, un saludo como una reina. Y voy pensando en eso, y voy pensando cómo la Virgen María accede a aquello que Dios le pide, que es ser la madre del Verbo encarnado. Y luego eso me va diciendo algo a mí. Yo también recibo el anuncio de Dios para planes específicos que Dios tiene. O yo también debo anunciar a otras personas el plan que Dios tiene con ellos. Yo debo ser como la Virgen María, que debe estar en permanente espera del Mesías en mi corazón. Cada que comulgo soy como la Virgen. ¿Ven? La meditación del rosario me va llevando a vivir profundamente los misterios de la fe cristiana. Por eso el rosario transforma mi vida. Y también decía el Papa una cosa preciosa, Wilson, y es que así como la rosa es la reina de todas las flores, igualmente el rosario es la reina de todas las devociones a María. O sea, no hay una devoción que honre tanto a nuestra madre y que le agrade tanto. Y también escuchaba por ahí una definición del rosario que decía que el rosario es la meditación de los misterios de la vida de Jesús con el Ave María como música de fondo. Es otra cosa, es como tomar a María, nuestra madre, de la mano, y ella que estuvo siempre con él en los momentos más importantes de su vida, que lo conoce como nadie lo ha conocido, es tomar su mano y dejar que ella nos muestre paso a paso la infancia de Jesús, su vida pública, que nos muestre su pasión, que nos muestre también los misterios de su gloria, e inevitablemente eso nos llevará a amar muchísimo más a Jesús. Veamos 50 razones por las cuales debemos rezar el Santo Rosario. Porque siempre es un buen momento para empezar. Porque nunca lo había hecho. Porque hay mucha gente que sufre. Porque me acuerdo de mi familia. Porque llevamos más de 500 años haciéndolo. Porque el mundo necesita paz. Porque lo hacemos en casa. Porque lo aprendí de niño. Porque no tengo miedo. Porque son solo 50. Porque me gusta enfermo. Porque quiero aprobar los exámenes. Porque estoy triste. Porque estoy cansado. Porque quiero ayudar a los demás. Porque lo hacen por mí. ¿Por qué no? Porque es muy sencillo. Porque me da fuerzas. Porque lo puedo hacer yo solo. Porque si somos dos, es más fácil. Porque lo tengo en mis manos. Porque es posible en cualquier momento. Porque es Mario. Porque estoy enamorada. Porque estoy enamorada. Porque... Porque mis amigos lo están esperando. Porque no me importa lo que diga la gente. Porque necesito ayuda. Porque me hace mucha falta. Porque hace fácil lo difícil. Porque me hace ser mejor. Porque las cosas pueden mejorar. Porque no quiero dejar de hacerlo. Porque me encanta decir piropos. Porque me gusta dar gracias. Porque confío en ella. Porque nos lo ha pedido. Porque me encanta. Porque me apasiona la vida. Porque me encantaría mirarla a los ojos. Porque es la más guapa del mundo. Porque me gusta soñar. Porque la quiero mucho. Porque siempre está ahí cuando la necesitas. Porque se lo merece. Porque es la madre de Dios. Porque es mi madre.
El Santo Rosario cambió mi vida. Soy uno antes de rezar el Rosario y otro después. Cuando tú entiendes la profundidad del Santo Rosario, entonces lo sabes valorar. Una persona que no sabe de arte y va al Museo del Louvre, uno de los más grandes museos del mundo, no es capaz de valorar la tremenda obra de arte que es la Mona Lisa o la Venus de Milo, porque es ignorante respecto al arte. Lo mismo pasa con una persona que no sabe el valor del Rosario, no lo sabe valorar. ¿Por qué? Porque como desconoce las bendiciones y las gracias, entonces le parece que es simplemente la repetición de la repetidera, le parece que simplemente es una práctica piadosa para ancianitos y ancianitas. Pero no, el Rosario puede transformar nuestra vida. Una de las críticas más comunes que le hacen al Rosario las personas que desconocen su grandeza es que lo consideran una oración no bíblica. Pues hoy les quiero demostrar que el Santo Rosario es una de las oraciones más bíblicas que una persona podría hacer. Por ejemplo, el Padre Nuestro lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Dice el Señor: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y así termina, Señor, el Santo Rosario. Pero también la primera parte del Ave María la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Le dice el ángel a la Virgen: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Primera parte del Ave María. La segunda parte del Ave María se la dice la prima Santa Isabel a la Santísima Virgen María. Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 39 en adelante. Pero justo en el versículo 41, Isabel, llena de Espíritu Santo, exclama: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Ven? El Ave María, la primera parte, se encuentra en la Santa Biblia. El Padre Nuestro se encuentra en la Santa Biblia. Los misterios que meditamos se encuentran en la Santa Biblia. Por decir algo, pensemos en los misterios gozosos. Encontramos el primer misterio gozoso, la Anunciación, Lucas 1:26. El segundo misterio, la Visitación, Lucas 1:39. El tercer misterio, el Nacimiento, lo encontramos en Lucas capítulo 2. El cuarto misterio, la presentación del Niño Dios en el templo, la encontramos en Lucas 2:21 y 22. Y finalmente, la pérdida y hallazgo del Niño Dios en el templo, la encontramos en Lucas 2:41. Tú me dirás: Wilson, espere, yo anoto. No me dejaste anotar las citas. Tranquilo, eso lo encontrarás en cualquier lugar. Lo único que te quiero demostrar es que el Santo Rosario es una oración tremendamente bíblica, y como se contemplan los misterios de la Biblia, por eso transforman la vida. Hemos visto pues cómo el Santo Rosario es una oración bíblica por excelencia, cómo es contemplar de manos de nuestra Madre la vida de Cristo. ¿Quién mejor que ella para enseñarnos a conocerlo? Ella que vivió con él durante 33 años, ella que sabe cómo actuó Jesús, cómo sintió, cómo hizo cada cosa en su vida. ¿Quién mejor que ella para enseñarnos a amarlo y a conocerlo? Y esto es el Santo Rosario. Pero vemos que muchas personas al hablar del Santo Rosario dicen que es una repetición de la repetidera, repetir palabras sin sentido y que por tanto es una oración inútil, cosa que no es así. Vemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 39, lo que hace el Señor. Y alejándose de nuevo, oró repitiendo las mismas palabras. Este Evangelio habla de Jesús en el huerto de los olivos, cómo Jesús en medio de su agonía oraba a su Padre repitiendo las mismas palabras. Y les aseguro que esta oración era una oración inútil o sin sentido, ¿cierto que no? De igual manera, vemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: cada uno de los 4 vivientes tiene 6 alas, están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Los santos en el cielo también oran todo el día sin descanso, repitiendo las mismas palabras. El problema en sí no es la repetición, nuestra vida está hecha de actos repetitivos, la respiración, de inhalar y exhalar, el palpitar de nuestro corazón, cada uno de nuestros actos diariamente son actos repetitivos. El problema es la monotonía. Entonces, no es problema que repitamos el Ave María, lo importante es que lo hagamos con amor y meditando cada una de las palabras que decimos. Vamos a ver entonces un hermoso testimonio de una vida que se transformó por el Santo Rosario.
Resulta que mi papá era una persona totalmente mundana. O sea, mi papá nunca se confesaba, mi papá escasamente iba a Eucaristía los domingos, mi papá no comulgaba. Si lo invitábamos a rezar mi mamá y yo el Santo Rosario, mi papá se quedaba dormido en la mitad. No le gustaba para nada. Siempre ha sido, pues él había sido una persona, digamos, mujeriego. Yo inicio los caminos del Señor y lo que empieza con mi papá es una lucha constante. Mi papá empieza a atacarme porque juveniles o porque voy a Eucaristía. Entonces yo lo que empiezo a hacer es a orar el Santo Rosario. Había escuchado de los testimonios que habían surgido por el rezo del Santo Rosario. Entonces yo lo que hacía era encerrarme en mi habitación y cogía una imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces inicié a orar el Santo Rosario de rodillas todos los días. No me faltaba el Santo Rosario. Después de unos días de iniciar el Santo Rosario, yo veía que mi papá iba cambiando, que mi papá ya dejaba de ser el hombre mal geniado que habíamos visto, que ya se interesaba más por las cosas de Dios. Entonces ahí me motivé a seguir con mi oración del Santo Rosario. Siempre la primera intención que tenía, que le pedí a la Santísima Virgen María, era la conversión de mi papá. Después de eso, ahora mi papá es una persona a la que no le falta el Santo Rosario todos los días. Mi papá cambió totalmente en mi casa, cambió su mal genio y muchas cosas que nos incomodaban. Incluso él fue el que me apoyó principalmente para que yo pudiera estar en la casa de formación de siervas. Ahora mi papá va al Santísimo todos los días, mantiene en gracia de Dios, comulga y visita el Santísimo frecuentemente. Entonces esa es la experiencia de que el Santo Rosario ha hecho en nuestras vidas. Es un arma poderosísima. El Santo Rosario son 50 balas contra la cabeza de Satanás, y lo que ha hecho es cambiar la vida de mi papá, de mi familia y mi vida. El Santo Rosario esconde detrás de su simplicidad un gran misterio de amor. Como todo lo sencillo, como todo lo verdaderamente sublime, es algo que se reza con mucha simplicidad. Sin embargo, reviste una profunda y tremenda ternura para con Nuestra Señora. Si nosotros aprendemos a rezar adecuadamente el Santo Rosario, entonces seremos transformados por su acción. Hay que decir que el Santo Rosario es algo excesivamente sencillo de rezar, pero que tiene un poder tremendo para transformar nuestra vida, para alejarnos de las tentaciones demoníacas, de las tentaciones que proceden del mundo o de la carne, para transformar las situaciones difíciles que nos rodean. ¿Y cómo se reza el Santo Rosario? Como se dan cuenta, se compone de 50 cuentas que se van rezando una a una, Ave María por Ave María, y que se agrupan en 5 grandes misterios. Estos 5 grandes misterios son recogidos a su vez por los misterios gozosos, que contemplan los gozos de nuestro Señor, los misterios luminosos, que contemplan la vida pública de nuestro Señor, los misterios dolorosos, que contemplan los dolores por los cuales fuimos redimidos tú y yo, y finalmente los misterios de la resurrección, los misterios gloriosos, que manifiestan la victoria de Cristo sobre el mal y sobre el pecado, por lo cual hemos sido redimidos. Todo esto contemplado a la luz de los ojos de la Virgen María. Entonces, uno comienza con un Padre Nuestro, y luego comienza con 10 Ave Marías, y cada que uno reza una Ave María va pasando una cuenta. Y cada cuenta que va pasando uno es como una rosa, como una flor bellísima que se otorga a Nuestra Señora, y como un martillazo que se da a la serpiente, al dragón, a Satanás. No quisiéramos que se terminara Vidas Transformadas como siempre, pero pues el tiempo se nos agota y llegamos al final. Gracias por habernos sintonizado, y yo los dejaría con este pensamiento. ¿Cuáles son los beneficios, las bendiciones de rezar el Santo Rosario? Pues los beneficios son muchísimos. Nos eleva gradualmente el perfecto conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, purifica nuestra alma de las fragilidades, nos permite vencer a nuestros enemigos de dentro. Las luchas no están fuera, están dentro de nosotros. Nos facilita la práctica de las virtudes con mayor
ímpetu, con mayor fuerza, nos abraza ese amor de Jesucristo, nos proporciona con qué pagar todas las deudas con Dios y con los hombres, si no es a través del Santo Rosario, y nos consigue de Dios toda clase de gracias. El Santo Rosario nos enseña a bendecir, sí, siempre bendecir y bendecir. Aún en los momentos de dificultad hay que bendecir. Nos ayuda a tener esas bendiciones y nosotros, pecadores, obtener perdón. Tener esa sed del alma por Dios, y los que se sienten ataviados, deshechos, los reconforta. Los que lloran encuentran alegría, pudiéramos decir las bienaventuranzas del Santo Rosario. Los que son tentados encuentran tranquilidad. A través de la cadena del Santo Rosario los pobres son socorridos, los consagrados somos convertidos. La luz de la ignorancia son instruidos con la luz de la verdad. Y también a través del Santo Rosario vencemos todo aquello que hoy deprime nuestras vidas, nuestros corazones. El Santo Rosario es fuente de alegría, es fortaleza. Pues ojalá que nos llene también a poderlo hacer en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestras familias. No demos tregua al Santo Rosario, arma poderosa de frente a lo que hoy vivimos, a lo que hoy estamos afrontando en todos los ámbitos. Que el Santo Rosario no solo sea un accesorio, sino que se convierta en esa clave de una vida transformada, que transforma vidas a través de esos pequeños héroes, y esos héroes son contemplar la vida de Jesús, el Señor, el resucitado, en las cadenas del Santo Rosario. Una excelente tarde, continúe con nosotros. Vidas transformadas. Que transforman vidas. Deseamos conocer tu historia. Porque todos llevamos un superhéroe dentro del corazón. Llámanos al 608-3652. La producción de Vidas Transformadas puede visitarte en tu casa.